Hola, en este tutorial verás cómo hacer esta casita de hadas en miniatura con una botella de cristal. Veremos cómo hacerla, paso a paso, cómo decorarla, cómo hacer la piedra con cartón de huevos, cómo pintarlo, haremos el tejado solo con cartón y cómo decorarla. Es una manualidad entretenida y económica. Si te gustan las manualidades, te invito a que te suscribas al canal y aprendas conmigo. Vamos a empezar. Lo primero vamos a calcular la puerta. Para calcular el ancho la ponemos delante de la botella y más o menos dibujas una forma que te guste y recortas. Para calcular el alto, esta la veo demasiado alta, con lo cual pues la recortamos un poco. Y vas calculando, más o menos, así podría valer. Voy a hacerle un adorno para que salga más luz, pero luego le voy a meter luz. Y vamos a hacer también las ventanas, que vamos a recortar pues unos rectángulos. Ahora vamos a echar cola blanca y vamos a marcar la silueta poniendo el papel así sobrepuesto para tener claro dónde va cada cosa. Es una manera de marcar y no manchar la botella. Vamos a recortar servilletas de papel o bien papel higiénico, también puedes usar. Y vamos a hacer la fachada. Da una capa de cola blanca y ves pegando las servilletas dando toques con el pincel. Estoy usando un pincel que, si te das cuenta, es más una brocha, es una brocha de pintor pequeña, porque tiene la cerda dura y me va a servir, porque si es demasiado blando, al final no te va a valer, porque así es mucho más sencillo para aplastar bien el papel y arrastrarlo como tú quieras. Como veis, voy dejando pliegues, arrugas, no pasa nada, porque eso luego además el efecto queda bonito. Y aparte que luego lo vamos a cubrir con la piedra. Lo que vamos a hacer con esto es preparar la superficie de cristal para que luego podamos pintar y pegar lo que queramos, porque el cristal es una superficie evidentemente no porosa y va a costar muchísimo pegar cosas y pintarlo. Entonces así es muy fácil. Si te gusta el decoupage, ya habrás trabajado servilletas, y si no, pues mira, te puedes ir iniciando y así le vas cogiendo el tacto. Esto es mucho más sencillo que el decoupage porque aquí no importan las arrugas, como verás, incluso nos vienen bien. Y con esto lo tendríamos. Yo a esta botella le voy a meter luz. Entonces vamos a probar el efecto. Como veis, luego va a transparentar, no hay ningún problema. Esto es una tira de luz de colores, pero le puedes poner una blanca. Y ahora con cartón de huevos vamos a ir cortando trocitos para pegarlos y hacer el efecto de la piedra. Corta diferentes tamaños y la parte de esa que tiene la forma la voy a desechar. Vamos a echar cola blanca y vamos a echar bastante cantidad, porque el cartón, como veis, es duro, entonces se queda separado, ¿ves? No es fácil pegarlo. Entonces, primero, si le echas bastante cola, en la base va a ser mucho más sencillo y luego la vuelves a mojar pasándole cola por arriba. Ves pegando los trozos dejando una separación entre uno y otro. Si necesitas trozos pequeños, pues vas cortando y adaptando al tamaño que tú necesitas. ¿Ves? Así, para pegarla, echas, como te he dicho, bastante cantidad y la puedes hundir con la mano. Luego le das unos toques y si ves que alguna se queda separada, pues igual le vuelves a echar pegamento. El cartón de huevos tiene dos texturas. Está la de fuera, que es la más rugosa, y la de dentro, que es más lisa. A mí me gusta más la de fuera, pero voy a usar las dos para que veáis el efecto. Cuando os digo que deis toques es porque si tú pegas un trozo y arrastras, se te va a ir, ¿ves? Se desplaza.
Entonces, casi es más fácil si tú das cola, pegas con la mano, presionas y dejas que tire. Ves poniendo trozos, los colocas y sigues. Y luego, dentro de un rato, según vaya tirando el pegamento, ya sí le damos los toques en la parte de fuera. Yo creo que así es mucho más fácil. Vamos a ir pegando. Como eso va tirando mientras se va secando el pegamento, pues luego cuando termines ya sí das toques así para fijar bien todo. Y mira, ves, ya no se mueven porque el pegamento ha ido secando. No hace falta que seque del todo, pero sí que pegue un poco. Incluso si veis algunos separados, simplemente podéis presionar con la mano. Así y ya está. Si veis que alguno al tocarlo se despega es porque le falta pegamento en la base. Entonces volvéis a echar más, presionas y lo dejas. Si usáis estos trucos, la verdad que es una técnica bastante sencilla. Pero claro, tienes que saber porque si no te puedes desesperar. Una vez seco quedaría así. Como veis, ha quedado todo bien cubierto. Esos son los trozos rugosos para que veáis el efecto y esos son los lisos. A mí personalmente me gusta más ese efecto que parece más piedra. Entonces vamos a pintar y para eso voy a poner un trozo de papel de horno para no complicarme mucho y voy a hacer un gris. Y vamos a ir dando en la llaga, en todas las grietas que hay entre piedra y piedra, y cubriendo con diferentes tonos. Yo voy a poner un poco más oscuro en la parte de los bordes, arriba y abajo, alrededor de las ventanas, y puedes ir mezclando sobre la misma botella. Vamos a ir dándole, y como veis no es un tono uniforme. Y ahora con un poco de marrón vamos a resaltar las piedras. Vamos a ir dándole con el dedo. Si coges muy poca pintura y das unos toques suaves, sin presionar, das el mismo efecto que con pincelada seca. Que si no estás acostumbrado, es mucho más fácil, yo creo, con el dedo. Vamos a dar toques con marrón, puedes usar negro también. ¿Veis? Si coges mucha cantidad, pues quitas el excedente para que no se queden pegotes. Y a una misma piedra le vamos a dar varios tonos. Lo puedes ir haciendo así a ojo. Incluso dentro de la misma piedra, ¿ves? Le vamos a dar un poco de negro. Y lo podéis ir haciendo así poco a poco. Cuando veas que la mano está sucia, pues te limpias en una servilleta y ya está. Vamos dando un poco y puedes ir mezclando, haciendo zonas de la piedra. También lo puedes hacer con el pincel, que sería así, la pincelada seca. Usando igual muy poca pintura. ¿Veis? Muy poquita. La extiendes bien sobre la superficie que estés pintando. Yo he cogido papel de horno, pero... Y ahora, otra forma es, coges una parte, das todas las piedras de un mismo color. Vamos a usar ahora el marrón. Hemos dado el blanco, ahora el marrón. Y así yo creo que es más fácil porque te va a quedar más uniforme. Hemos dado el blanco, ahora estamos dando el marrón. Y una vez que lo tengas, pues vamos a cambiar. Ahora vamos a darle otro poco de blanco. Y así yo creo que te va a quedar más uniforme. Eso ya depende del efecto que te guste. Puedes probar de las dos maneras. Vamos a terminar de dar luz a todas. Le podéis dar varios tonos, puedes usar color teja, podéis usar rojo, grises, negros. Mira, ahora vamos a dar el negro. Y lo mismo, vamos dando tono de negro por zonas, ¿ves? Y así ya lo tendríamos.
Yo voy a hacer una prueba ahora metiéndole la luz, porque le voy a poner luz. Esta es una tira de colores y veis, luego el papel, aunque vaya pintado, la luz traspasa. Entonces me gusta el efecto. En este caso, como la boca es ancha, la tira la puedo meter dentro, pero si no la dejáis por fuera, el mecanismo ya está. Otra opción es para matizar con colorete, en este caso es marrón, vamos a darle un toque a todas las piedras y así van a tirar más a tonos marrones. Y lo mismo, vamos una por una, con poca cantidad también, y el pincel seco, eso es importante. ¿Veis lo bueno del papel de horno? Que una vez que acabas lo arrugas, lo tiras y ya está. Y ahora vamos a hacer la puerta. Vamos a marcar la silueta en un cartón, que en este caso es un cartón finito. Es importante, si veis el dibujo, coger que el dibujo del cartón, ¿ves?, sea vertical, porque así lo podemos doblar, porque al ser la botella redonda hay que arquearlo y así es mucho más fácil. Entonces así se va a adaptar a la forma. Si lo cortáis del revés os va a costar más. Y entonces ahora con un cúter le hacemos cortes para hacer la veta de la madera. Vamos a marcarle un poco el marco de la puerta, más que nada para que sirva de guía, porque tampoco se va a ver, como lo voy a cubrir de hojas, de ramas, tampoco se va a ver. Y yo ahora le voy a hacer, para que salga más luz, en este caso le voy a hacer una forma de mariposa. Si queréis hacerlo más sencillo, pues le podéis recortar un círculo, un corazón o cualquier forma sencilla. Simplemente sería recortando, marcas, recortas, porque ya te digo, al meterle luz, cuanto más salga, mejor. Cuanto más agujeros tenga, pues mucho mejor. Al ser cartón se trabaja bien porque recortar y ya está. Lo único que tenéis que usar una tijera pequeña para que os sea más fácil, o bien un cúter. Así sería bien. Entonces, ahora con la misma tijera le voy a hacer más agujeros y voy a probar cómo sale la luz. Ese sería el efecto. Entonces le voy a hacer alguno más, porque me gusta. Podéis hacerlo también con un punzón o con un palillo o cualquier objeto punzante. Vamos a hacer otra prueba. Voy a añadirle alguno más. Podéis hacerlo todos los que queráis. Y la voy a dejar así, porque así me gusta. Ahora, antes de pegar la puerta, voy a limpiar el cristal. Simplemente le paso un pincel mojado, frotas un poco y lo secas con un papel, para que la parte de la mariposa o del adorno que le hagáis esté limpia, ahora que es más fácil, y salga la luz mejor. Ahora vamos a pintar la puerta. Para que parezca madera voy a usar un amarillo medio, que es este, marrón y el color mantequilla. Podéis usar blanco también. Como veis, le doy una capa de amarillo con muy poca pintura y lo voy mezclando con el blanco antiguo el color mantequilla, para que quede un color más claro. De todas formas, si veis que no sale porque no parece madera, tampoco os frustréis. Simplemente pues haz la puerta con palitos de madera y ya está, o con ramas, palos de estos de polo que son para manualidades. Poco a poco te irá saliendo todo, pero tampoco tenéis que frustraros. Si no te sale pintar efecto madera, pues usa algo de madera y ya está. Ahora le voy a dar unos toques de marrón. Como veis, en sentido vertical, como la veta de la madera, y le voy a dar un poco de luz con blanco. Le voy a seguir dando un poco de tono oscuro en los bordes para resaltar,
Como veréis, lo voy haciendo muy poco a poco y con muy poca pintura. Le voy a dar las sombras para resaltar más el dibujo de la mariposa. Y ahora, como hemos pintado, como veréis, la pintura puede tapar los agujeros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasarlos. ¿Ves? Y ahora ya sí se quedan bien. Y ya podríamos pegar. Que eso suele pasar mucho, que la pintura se mete en el agujero y la tapona. Entonces se quita muy fácil, pero si no la quitas, pues el efecto no te va a quedar igual de bien, porque ese agujero no va a salir la luz. Como abajo no le hemos dado silicona, pues le damos ahora un poquito, como no se va a ver. Y con esto ya lo tendríamos. Ahora vamos a usar ramas. A ver, al ser redondo, la forma de la botella, es importante que la rama se adapte. Entonces tienes que buscar, por ejemplo, en este caso, una rama que esté arqueada, la pegas y eso sí, tienes que presionar y esperar a que enfríe, porque si no se te va a despegar. Entonces, o tiene la forma o como esta es flexible, con lo cual le damos un cordón de silicona, da bastante cantidad porque luego eso no se va a ver, la colocas y esperas hasta que tire bien, porque si no se te va a despegar. Y si tienes que sellar algún punto más, pues lo sellas. Vamos a poner esta torcida y la vamos a ir montando. Puedes cortarlas antes de pegarlas o después. ¿Veis? Si no presionas, se te va. Entonces tienes que tener paciencia al ir pegando, aunque enfría bastante rápido. Vas colocando de un lado y de otro, las voy a ir cruzando. Como veis, pongo el lado derecho, el lado izquierdo, para que vayan montando. Donde veas que hace falta más, pues le vuelves a dar silicona y presionas. Es sencillo, pero tienes que tener paciencia y esperar cada vez que pegues. Por ejemplo, esa es perfecta para esa forma, porque tiene justo la forma de la puerta. Cuanto más se una a la base de la botella, mucho mejor. Luego, como le vamos a poner el musgo, pues toda esa silicona que sobresale no se va a ver. ¿Ves? Mira, esta rama, por ejemplo, es muy buena porque se adapta justo a la forma. Entonces esa es perfecta y colocada en esa posición. Entonces la cortamos. Puedes dar la silicona o bien en la rama o bien en la botella, eso da igual. Para mí me es más cómodo en la botella. Y vas colocando. ¿Ves? Esa queda un poco suelta. Entonces le voy a echar un poco de silicona ahí para rellenar. Ya está. Ya lo vamos poniendo. ¿Ves? Así. Es como encaja mejor. Vamos a poner alguna cruzada para que quede mejor. Luego, si alguna sobresale mucho y la quieres cortar, la puedes cortar, ¿eh? No pasa nada. ¿Ves? Esa también, que es arqueada y se nos adapta perfecta. Por eso es bueno tener muchas, porque así puedes elegir. Lo vas colocando de manera que encajen. Y otra forma es, por ejemplo, esta ventana es un poco más complicada porque veis, le he hecho una forma muy rara. Entonces vamos a poner una. Y luego, sin más, voy a cortar trozos de palo. No lo vamos a hacer con orden, para que veáis otra manera de hacerlo. Echa un cordón de silicona. Lo voy a echar en los dos lados. Y vas pegando los troncos, pues más o menos a ojo. Y también queda bien. Tampoco hay que cuadrar cada rama exacta. Más o menos se pueden encajar todas. Vamos a irlo cuadrando.
Si la necesitas más pequeña, pues la cortas y la vas cortando sobre la marcha. Pero esto en realidad no lleva orden. Son ramas acumuladas realmente para que hagan el efecto. Vamos a poner ahí un trocito, tampoco tiene que ser toda la rama entera. Y esta sería otra forma. Digamos que sin pensar, lo vamos poniendo. Echa bastante silicona para poder poner 3 o 4 puntas. Poniendo, cruzando, como esto se puede doblar, cortar, tampoco hay mucho problema. Y ahora esta, por ejemplo, mira, esta me cuadra muy bien ahí. Esta la vamos a aprovechar. Vamos a dar esa parte. Vamos a esperar que seque, sujetando bien. Y ahora esa parte que se queda suelta en la rama de la derecha, pues luego ya le damos un poquito de silicona y ya está. Ahora, una vez que tenemos la botella, vamos a hacer el tejado con cartón. Yo creo que lo más fácil es así, haciendo tiras. En este caso, como es irregular, voy a hacer el tejado más largo de un lado que de otro. Entonces la voy a doblar, más o menos por ahí, y le doy un poco de forma. Vamos a ponerla encima. Y ahora vamos a darle la forma cortando el cuello de la botella. Y ahí más o menos comprobamos que encaja. Y ahora el resto lo vamos a pegar. Recorta el sobrante, porque así lo calculas muy bien el tamaño. Vamos a pegar sobre la botella, sujetando para que enfríe. Esperamos un poquito. Y ahora puedes reforzar con más silicona, porque eso luego lo vamos a cubrir y no se va a ver. Y vamos a añadirle silicona para pegarlo a la fachada. Así lo podéis adaptar a cualquier botella que uséis. Y ahora le vamos a poner otra tira, que monte una encima de otra, para que la estructura sea firme. Vamos a ponerla. En el otro lado hacemos lo mismo, incluso puedes darle un poquito de forma si quieres que encaje. Y así la vamos pegando. El tejado lo podéis hacer de muchas maneras, se puede hacer también de una pieza, pero yo creo que es más complicado calcular. Así yo creo que es mucho más fácil y ya os digo, da igual la forma que tenga la botella. Aquí lo vamos a hacer para que veáis otra forma. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar y lo vamos a partir por la mitad, para adaptar cada parte por separado. Vamos a darle la forma, más o menos por donde quieras que vaya, puede ir por arriba o por abajo, donde veas que encaja mejor. Esta la voy a poner por debajo. Ahí lo tendríamos. Comprueba que cuadre un lado con otro para que esté centrado, si es que quieres que esté centrado, porque esto como son casas de hadas medio abandonadas, tampoco tiene que cuadrar nada. Como veréis es todo asimétrico. Puedes ir añadiendo todas las capas que quieras, porque además cuanto más grueso mejor. Recortar una vez que antes de pegar o después, como has visto, la voy a recortar si queréis recortar la forma. Vamos a ir añadiendo alguna capa más, la puedes pegar y luego recortar. Y ahora, para cubrir el tejado voy a cortar tiras de diferentes grosores, más finitas, y voy a hacer rectángulos para pegarlas como si fueran tablas de madera, pero lo podéis cubrir si queréis con musgo, con flores, lo podéis hacer de arcilla. Si lo vas a hacer así, empiezas desde abajo, das una tira de silicona
y vas pegando. Y ahora hacemos la siguiente fila. Como veis va torcido, cada una de un tamaño, tampoco tiene mucho orden. Vas cubriendo desde abajo hasta arriba. Vas cortando para adaptar al tamaño, sobre todo lo de arriba, que voy a redondear un poco. Y esto yo lo voy a pintar en color madera, pero lo podéis pintar también como si fuera piedra de pizarra, en oscuro. Lo pintas de negro y luego le das brillo con color, si tienes plata y si no con blanco. En el otro lado hacemos lo mismo. Aquí va a llevar menos tiras porque es más pequeño, 3 filas o así. Y esto sería una manera. A mí me gusta, pues lo podría dejar así, pero a mí me gusta más grueso. Entonces, para que parezca más tejado, le voy a dar más capas y le voy a poner también el frontal. Le he dado una capa en la parte de abajo y ahora voy a pegar el frontal también como si fueran maderas. Voy a hacer lo mismo en la parte de atrás también. Como veréis es una manualidad muy entretenida, económica, porque realmente lo único que necesitas realmente es la silicona. Lo demás pues es papel, cartón, lo tienes todo en casa. Vamos a seguir poniendo en la parte interior. Porque ya os digo, yo creo que el efecto queda mucho mejor cuanto más grueso. Y podemos ponerle más en la parte de arriba. Pues cuanto más grueso quede, mejor. Puedes poner alguna y ahora la vamos a pintar. Como está todo en colores cálidos, voy a hacer un naranja. Voy a mezclar un poco de rojo con amarillo y un poquito de blanco. Entonces voy a hacer una prueba y ves, es un color demasiado pálido. Le voy a echar más rojo, esto lo podéis ir viendo sobre la marcha. Ese me parece demasiado oscuro. Entonces le echo blanco para hacer este color melocotón, que este me gusta más. Así se queda todo en tonos cálidos y el tejado resalta, porque si no va a quedar demasiado oscuro. Doy una primera capa con el naranja este que hemos hecho. Tampoco hace falta que eches mucha cantidad de pintura, simplemente que cubra bien, y el cartón además es una superficie que se pinta muy bien. Y ahora con un poco de marrón voy a cubrir todo para darle las sombras. Primero le doy el marrón en todo el tejado, sobre todo en las juntas, que es donde quiero que quede luego la sombra. Y con un papel, ¿veis la diferencia? Y con un papel lo voy a retirar. Así se quedan las sombras en la parte que menos sobresale y el brillo en la parte que más sobresale. Y así matizas y el efecto a mí me gusta más. ¿Veis la diferencia? Y en el otro lado pues hago lo mismo. Puedes echar toda la cantidad de pintura que quieras, porque como luego el excedente lo vamos a retirar, puedes usar un trapo también. Yo uso un papel de cocina, pero vamos, puedes usar papel higiénico. Y si ves que no está suficientemente oscuro, pues vuelves a darle y vuelves a retirar. Y en el frontal pues hacemos lo mismo. Si lo queréis pintar de otro color, pues de otro color. Y ahora lo que voy a hacer es un amarillo claro y con la yema del dedo lo voy a ir pasando para dar más luz, que es como hacer pincelada seca, pero con la mano, que es bastante más fácil. Probarlo. Lo doy con uno y con el otro lo arrastro para quitar el excedente, pero también le podéis pasar un trapo. Y así
realzamos las sombras y queda más claro. ¿Ves? A mí me gusta. Y en el otro lado pues hacemos lo mismo. Simplemente he hecho un amarillo claro mezclando amarillo y blanco. Y ahora, como la puerta la veo demasiado clara, la voy a oscurecer un poco. Le voy a dar sombras con marrón en los extremos, para que resalte un poco más. Porque eso ya lo vas viendo sobre la marcha. Y ahora vamos a decorar con musgo. Vamos a hacer la pasta de musgo, que es echando pegamento carpintero con la blanca. Separas el musgo para que sea más fácil trabajar y lo mezclas con un pincel, con un palo o con lo que tengas, de manera que se quede la mezcla uniforme. Y ahora le echamos un poco de pegamento de carpintero para que agarre mejor y sea más fácil, y ya le vas colocando la pasta de musgo. La vamos colocando donde más te guste. Pues si quieres no dar cola blanca en la base, puedes hacerlo, porque la pasta es bastante pringosa, pero es mucho más fácil dándola, agarra mejor y te va a ser más fácil. Le puedes dar entre las ramas, en la puerta, en las ventanas. Es así, el verde con el naranja y el gris es una mezcla que me gusta mucho. Si le queréis añadir alguna flor, por ejemplo, le podéis poner flores, hojas. Le pone por el tejado. Y por las grietas. Eso ya lo vas viendo donde más te guste. Y si quieres ayudarte, puedes usar un palo o el mango de un pincel, y a lo mejor te es más sencillo. Puedes usar unas pinzas si quieres, si no quieres usarlo con la mano, porque con el palo, ¿ves?, o con las pinzas lo puedes acoplar mejor. Vas adornando por donde más te guste, ¿ves?, y acoplando. Por eso hemos separado el musgo así, para que queden tiras y se pueda acoplar la forma. Vamos a hacerlo, ¿veis? Así se queda la forma entre los tablones de madera del tejado. Y nos ayudamos del pincel y con eso ya lo tendríamos. Faltaría barnizar y mirar la diferencia de las luces. Depende de la luz que metáis, pues se queda más cálido. Este es blanco cálido y la otra es una tira de colores. Eso ya la que más os guste. Y si no queréis meter luz, pues le podéis poner flores o lo que queráis. Espero que os haya gustado la casita de hadas, que os animéis a probarla y me contéis, y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.